Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol caía con fuerza sobre las calles de una ciudad moderna donde las desigualdades se ocultaban tras fachadas lisas y modernas. Los relucientes rascacielos parecían invitar a un futuro próspero, pero debajo de esa superficie había grietas ocultas, fisuras invisibles pero palpables. Los barrios más ricos, donde el aire parecía más limpio, estaban lejos de las calles más oscuras donde la sombra de la pobreza y la injusticia acechaba constantemente. En esta ciudad, todo era cuestión de percepción. Aquellos que se atrevían a cruzar estos muros invisibles a menudo eran vistos con sospecha, juzgados por su apariencia, color de piel o estatus social. En la curva de una avenida pavimentada con piedras lisas, donde las aceras limpias parecían desconectadas de las realidades de los habitantes del barrio obrero vecino, Marc Dupuis bajó de un coche patrulla. Se estiró, como si acabara de realizar una hazaña, y se ajustó el uniforme, impecablemente planchado, con sus insignias brillando bajo el sol de la tarde. A sus 38 años, Marc era un policía respetado, pero por razones muy diferentes de aquellas que deberían servir de base al respeto. Su reputación en este barrio se basaba en la intimidación, en métodos de trabajo despiadados, basados no en la justicia sino en una idea distorsionada del orden que él mismo había creado en su mente. Su autoridad no era un medio para hacer cumplir la ley, sino una manera de infundir miedo, y más específicamente, de mantener una línea invisible entre aquellos que él consideraba respetables y aquellos que consideraba indignos. Ese día, en un parque público que parecía un lugar de descanso para quienes tenían derecho a esa pequeña escapada, Marc vio a Idris, un hombre negro de 29 años. Estaba sentado en un banco, vestido con sencillez, una camisa que parecía la más modesta de sus posesiones y unos pantalones que ya habían visto días mejores. Sin embargo, en su postura tranquila y la seguridad silenciosa que exudaba, Idris tenía algo intangible, algo que inquietaba a Marc. Fue como si este hombre, que parecía un personaje de más en esta escena urbana perfecta, se atreviera a reclamar su lugar. La mirada de Idris, inmersa en su libro, no delataba ni preocupación ni duda. Él simplemente estaba allí, presente en su propio mundo, lejos del bullicio que lo rodeaba. Pero para Marc, esta serenidad era una provocación silenciosa. Así lo había decidido. Sabes que está prohibido andar por aquí sin un motivo válido. Marc espetó, acercándose a Idris con paso autoritario, cada paso resonando como una amenaza en el aire ya pesado. Idris miró hacia arriba, sorprendido. No había visto venir el ataque verbal. Solo estoy leyendo, señor, respondió con voz tranquila pero firme, como un escudo invisible que había forjado a lo largo de los años. Marc no tuvo paciencia para escuchar una explicación. El racismo latente detrás de sus crudas palabras emergió con fuerza. No se hagan los inocentes. Sé lo que hacen aquí. Siempre aquí, disfrutando del espacio sin aportar nada. Las palabras golpearon a Idris como golpes invisibles. La violencia no estaba solo en la actitud de Marc, sino en la forma en que rechazaba la humanidad de Idris, reduciéndolo a una representación que él mismo había fabricado. Como si la mera presencia de un hombre negro en un parque fuera en sí misma una ofensa. Idris, aunque desconcertado y ligeramente temblando de frustración, eligió el camino de la sabiduría. No he hecho nada malo, no estoy aquí para causar problemas, dijo, sin levantar la voz ni responder a la provocación. Pero Marc, alimentado por sus prejuicios y su inseguridad profesional, no quiso escuchar. No tenía otra lectura de la situación que la que se había formado en su mente cerrada. No te hagas el listo. Eres tú el que cree que puede quedarse ahí sentado, tranquilo, pensando que la ciudad es suya. Marc cruza una línea invisible. En un gesto brutal, agarró el brazo de Idris con excesiva violencia, como si quisiera marcar su autoridad, un gesto que parecía más una afirmación de poder que una acción legítima. Ven conmigo a la comisaría, ordenó, como si Idris fuera algo que pudiera mover a voluntad. El control, que debería haber sido sencillo, se convirtió en una confrontación. La actitud de Marc, tan arrogante y segura de sí mismo, no dejaba lugar al error. Los testigos alrededor cuchicheaban entre sí, algunos ya filmaban la escena, pero el miedo a la autoridad los paralizaba. Sabían lo que estaba pasando, pero simplemente se mantuvieron al margen, como si la víctima fuera culpable por defecto simplemente por el color de su piel. Idris intentó liberarse, hacerse respetar,
pero el agarre de Mark era como una trampa que se cerraba sobre él. «¿Te estás rebelando ahora?». Mark gruñó, con la cara roja de ira y el sudor perlándose en su frente. Su emoción era evidente, una mezcla de miedo y odio, un odio que ni siquiera podía nombrar, pero que se derramaba sobre Idris. «¿Crees que podrás salirte con la tuya?». Idris, conmocionado por el ataque, se sintió impotente. Estaba lejos de ceder, pero sabía que debía mantener la calma para no empeorar la situación. Sus manos se extendieron instintivamente, tratando de apartar a Mark, pero su gesto fue malinterpretado. En un destello de violencia gratuita, Mark le dio un puñetazo en el pecho, tirando su libro al suelo. El ruido sordo del libro al caer rompió el silencio del parque. Los murmullos a su alrededor se convirtieron en susurros frenéticos, pero la escena continuó siendo observada por espectadores silenciosos. La violencia parecía justificada a los ojos de Mark, quien se deleitaba con el poder que ejercía. «Te haré pagar por tu insolencia», murmuró Mark, mirando a la multitud como para convencerlos de que tenía razón. Se sentía superior, como si todo estuviera permitido, como si toda la escena le perteneciera. Pero esta humillación pública que sufrió Idris no fue solo un momento aislado. Resonaría mucho más allá de este momento. Fue un acto de violencia simbólica, un acto cuyas repercusiones resonarían en toda la sociedad, entre los testigos y entre el propio Mark. La brutalidad de Mark no se limitó al arresto. Era la mirada de superioridad que tenía hacia Idris, esa mirada condescendiente e inflexible, una mirada que él pensaba que era legítima, la de un policía frente a un hombre al que consideraba inferior. También fue así como juzgó a Idris, no por sus acciones, sino por lo que representaba en un mundo en el que las líneas sociales y raciales estaban trazadas de antemano. Pero cuanto más actuaba Mark, más miedo y más ira crecían en Idris. Se sintió abrumado por una impotencia abrumadora, sintiendo las cadenas invisibles del sistema apretándose a su alrededor. Estaba bajo la mirada de un hombre, Mark, que creía poseer la verdad, pero que no veía que, al final, era él quien estaba cegado. Al día siguiente, el vacío que rodeó el incidente pronto se llenó de ecos que resonaron mucho más allá de las murallas de la ciudad. Imágenes de brutalidad policial, captadas por los teléfonos de testigos, inundaron las redes sociales. Los vídeos circularon a una velocidad vertiginosa, y cada segundo de la humillación de Idris fue capturado y transmitido, amplificando la ira popular. El término brutalidad policial se volvió omnipresente en los debates y los hashtags que denunciaban la injusticia se multiplicaron. Pero más allá de la indignación general se escondía una verdad más oscura y mucho más inquietante para Mark. El caso no fue simplemente un incidente aislado, fue una advertencia sobre las prácticas sistemáticas de brutalidad policial y racismo institucionalizado. La onda expansiva no perdonó a Mark. El incidente, percibido inicialmente como un mero error, se convirtió en el punto de mira de los medios de comunicación, los activistas y la sociedad en su conjunto. Los vídeos alimentaron la desconfianza hacia las fuerzas del orden y exacerbaron las tensiones raciales. Las autoridades, ya bajo presión por las reiteradas denuncias contra agentes de policía que mostraban un comportamiento similar, se vieron obligadas a actuar. La administración, sintiendo el peso del escándalo, abrió una investigación interna. La palabra racismo se volvió rápidamente inseparable del caso de Mark Dupuis. La suspensión administrativa se produjo sin previo aviso. Los superiores de Mark, obligados a actuar bajo la presión mediática y pública, no tuvieron más remedio que abrir una investigación disciplinaria, aunque la verdad ya estaba evidente en los vídeos y testimonios. Mark, aunque inicialmente creyó que su comportamiento estaba justificado, rápidamente se vio abrumado por las consecuencias de su acción. La maquinaria judicial estaba en movimiento, y la voz de la opinión pública exigía una respuesta inmediata. Lo que no había previsto era el escrutinio de su pasado. La investigación descubrió otras quejas en su contra, incluidas acusaciones de comportamiento violento, discriminatorio y abuso de poder que se remontan a varios años atrás. Los testigos y los vídeos fueron condenatorios. Poco a poco, la imagen de Mark se disolvió bajo el peso de la verdad. No solo era un policía violento, sino también producto de un sistema más amplio de racismo y abuso de poder. Unos meses más tarde, Mark Dupuis se había convertido en un nombre conocido, pero no de la forma que había imaginado. En lugar de ser aclamado como un protector del orden, ahora era la encarnación del racismo sistémico, un claro ejemplo de la injusticia que demasiados ciudadanos experimentan todos los días.
Las investigaciones expusieron una cultura tóxica dentro de las fuerzas del orden, una cultura que Mark, cegado por sus prejuicios y su poder ilusorio, nunca había intentado desafiar. No fue un caso aislado, sino el reflejo de un sistema fallido. Durante el procedimiento disciplinario intervino el propio ministro del Interior para condenar su conducta. Un policía no debe infundir miedo, sino justicia, anunció con firmeza, antes de precisar que Mark Dupuis será relevado definitivamente de sus funciones y que su caso será remitido a la justicia para un posible procesamiento penal. Fue un golpe definitivo para Mark, que se vio reducido a una mera figura de desaprobación pública. Mientras tanto, Idris, a pesar de haber sido víctima de este abuso de poder, optó por no dejarse llevar por la ira. Podría haberse perdido en el odio, pero rápidamente comprendió que la verdadera victoria residía en su capacidad de resistir. En lugar de dejarse abrumar por la humillación, decidió transformarla en fortaleza. Idris presentó una denuncia contra Mark, no solo por él mismo, sino por todos aquellos que, como él, habían sido víctimas de la violencia policial. En su discurso público, habló de la humillación vivida, pero también de la necesidad de reformar profundamente el sistema policial para eliminar la discriminación sistémica. Al hacerlo, se convirtió en la voz de aquellos que no habían sido escuchados, una voz de esperanza y resistencia. Idris no se limitó a exigir justicia por el ataque que sufrió. Pidió un cambio fundamental, un cambio de mentalidad en la policía, un llamado a la responsabilidad. Su voz, antes silenciosa, se convirtió en la de la verdad. Sabía que su lucha apenas comenzaba, pero estaba decidido a llevarla hasta el final. En cuanto a Mark, perdió todo lo que había construido a lo largo de los años. Su carrera, su reputación, su identidad, todo se vino abajo. El hombre que creía encarnar el orden y la justicia se encontró desenmascarado, reducido a un símbolo del abuso de poder. Y aunque perder su trabajo en la policía fue solo el comienzo de sus problemas, Mark finalmente se dio cuenta, demasiado tarde, de que sus acciones no solo habían destruido su propia vida, sino que también habían alimentado un sistema podrido hasta la médula. Un sistema que, un día u otro, se volvería en su contra. Se había convertido, a pesar de sí mismo, en un ejemplo de lo que ocurre cuando el poder no se controla.